Ok, soy Cristian Oliveros. Hoy estamos en la segunda charla de computación gráfica, como la vi. Estas son que sí, transformaciones y sistemas de coordenadas. Ahora, básicamente todos los objetos tienen que tener una posición en 3D. O sea, el caso 2D una simplificación de 3D, así que no lo vamos a ver como tal, pero se pueden sacar los mismos. Entonces tenemos transformaciones y sistemas de coordenadas. Las transformaciones nos dejan ir entre distintos sistemas de coordenadas. Esta es la lectura, si lo quieren ver en el libro, estos son que sí los capítulos que se están dando en esta clase de hoy. Lo que vimos en la clase pasada era la introducción a computación gráfica, algunos conceptos importantes de computación gráfica y un poquito de álgebra lineal, vectores, matrices y eso. ¿Ok? Para recordar, el espacio RGB es que sí, un espacio de 3 bases. No es exactamente 3 dimensiones porque no podemos ver todo el espacio, pero se pueden hacer cosas, si lo quisiéramos ver como un cubo, lo podríamos ver así. Las primitivas en 3D tenemos que si curvas, caminos, los triángulos, que es la base de todos los objetos tridimensionales como tal, los volúmenes. Con ellas puedes que si construir cubos o elefantes. Pero ahora tenemos que nuestro objeto normalmente va a estar definido en un espacio conveniente alrededor del cero. ¿Por qué esto? Porque lo que se ve en cálculo numérico es que si tú estás cerca del cero tienes más precisión numérica que estando muy lejos del cero. Pero esto nos causa un problema. Eh, ¿Cómo hacemos que ese mismo modelo elefante esté que sí en varios lugares a la vez? Entonces para esto podemos hacer, por ejemplo, una aplicación de una transformación M a la posición del objeto del centro y mover que sí todos los vértices. Las transformaciones, como dice aquí, mapean de un sistema de coordenadas a otro. Nos sirve para posicionar objetos como la luz, las cámaras, etc. Se usan también para el modelaje. Normalmente hay solo un sistema de coordenadas, pero hay operaciones que se hacen con otros sistemas de coordenadas que son más cómodas en esos otros que en el general donde se hacen los modelos. También puedes cambiar que si los objetos, la forma de ellos de distintas maneras y puedes hacer animaciones. Las animaciones normalmente están hechas con esqueletos de muchos chiquitos puntos que cada uno es un sistema de coordenadas y cada uno controla una parte distinta de la animación. Ahora, un ejemplo sencillo de modelaje, tenemos que si usamos nuestras primitivas, que si el triángulo, el triángulo, el punto y eso, imaginemos que tenemos que si un palo con como un símbolo de stop. Entonces, escalamos la parte de arriba, escalamos y movemos la parte de abajo, y escalamos y movemos la parte de eso, y todo esto lo consideramos como de un mismo objeto. Entonces, esto puede ser la misma primitiva como tal, o sea, es un cuadrado, como acá, pero tenemos instancias distintas del mismo transformadas a lo que nosotros queramos. Ahora, queremos mover que si hacer traslaciones, queremos mover cosas, queremos movernos en la dirección de un vector, queremos preservar las distancias, queremos preservar los ángulos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con una aplicación de una suma vectorial así sencilla. Entonces no tiene ningún problema. Ahora, ¿qué otro podemos hacer? Podemos hacer el uniform scaling, escalamiento uniforme, donde todas las coordenadas crecen o decrecen a la misma velocidad. Este no preserva distancias como nosotros esperaríamos, pero sí tiene que preservar ángulos. Que esto es importante saber qué cosas preservan o no las transformaciones que vamos a aplicar. Aquí está que sí la representación matricial de la misma. Ahora también tenemos escalamiento no uniforme. Entonces tenemos un factor para cada coordenada. Aquí, como vemos en este dibujo, no se preservan que si ni las distancias ni los ángulos. Aquí el ángulo de aquí es distinto al ángulo de aquí. Y terminas cosas como, por ejemplo, este elefante estirado, que podrías hacerlo. Ahora, para hacer el, el inverso, por ejemplo, algunas operaciones tenemos el inverso del escalamiento, que si hacemos la matemática de esto nos da que sí, básicamente el mismo, pero con 1 entre el factor de crecimiento en cada uno de las coordenadas. Entonces, si alguna vez tenemos que calcular esto, nosotros sabemos que si aplicamos una de estas, este es sencillo de sacar. Ahora también, por ejemplo, tenemos para las rotaciones, podemos sacar las rotaciones en el plano. Por ejemplo,
Si nosotros estamos en el vector u y queremos ir hacia el b, nosotros sabemos que el u por las coordenadas, no eran polares, no. Bueno, las coordenadas estas con esto, disculpe si me olvidó el nombre, porque sé las de 3D, las de 3D son polares. Queremos moverla para acá. Nosotros sabemos que esto está a un ángulo alfa de la coordenada x, y nosotros queremos llevarlo a un ángulo alfa más tita. Entonces aplicamos aquí y aplicamos básicamente geometría, que si la suma de ángulos en un coseno y la suma de ángulos en un seno, y nos dan esto en las coordenadas. Esto mismo es representable en una matriz que nos da una cosa bastante cómoda. Entonces podemos a u, el vector original, multiplicar esta matriz y nos da b. Esto nos va a servir importante para sacarlas en 3D. Y lo podríamos representar así como una función r de rotación, donde le metemos un θ y lo multiplicamos por nuestro vector y nos da el vector resultante. Ahora, por ejemplo, si queremos hacer el inverso de esta matriz es esta, que nos descubrimos algo bastante interesante, que es que las matrices de rotación son matrices ortogonales. ¿Qué significa esto? Que la inversa de la matriz es igual a la transpuesta de la matriz, que es igual al menos ángulo, por lo menos si lo vemos como una función. Esto es bastante interesante. Eso significa que si alguna vez queremos invertir una rotación, lo único que tenemos que es transponer esta matriz que ya habíamos calculado, y eso nos facilita la vida. No tenemos que calcular inversas de matrices, ni aplicar métodos para sacarla, ni nada, simplemente transponla. Ahora, rotaciones en 3D. Esta es la misma rotación que habíamos visto, esta es una rotación, perdón, en el eje contra el eje Y. Vemos que aquí la coordenada Y, que si lo vemos esto es X, esto es Y y esto es Z, y lo multiplicamos por un vector, vemos que él no cambia y estos cambian según lo mismo que habíamos visto antes, parecido, lo estamos rotando alrededor de allá. Ahora, ¿por qué no es exactamente igual? Porque aquí tenemos lo de la regla a la mano derecha de dónde a dónde estamos rotando, que es importante saber. Aquí estamos rotando de Z a X. Por eso por eso no es exactamente igual a esta fórmula de acá, pero sí son los mismos senos y cosenos. Aquí tenemos que si las otras matrices, calculadas para cada uno, todas son ortonormales y ortogonales. Entonces todas tienen la propiedad de que su transpuesta es su inversa, que es importante, y las podemos aplicar que sí para rotar distintos objetos. Ahora aquí tenemos la clasificación de matrices. Tenemos la clasificación de transformaciones, perdón. Tenemos los rigid body, que es que preservan ángulos y distancias, solo la translación y la rotación los preservan. Tenemos los que preservan similaridad, que preservan los ángulos, que es uniform scaling. Estas de aquí adentro también preservan eso, pero rigid body es más fuerte que similaridad. Y tenemos las afines, que solamente preservan las líneas paralelas. No preservan ángulos, no preservan distancias. ¿Qué significa esto? Que si tenemos dos líneas paralelas y los doblamos de alguna forma extraña con uniform scaling, de alguna forma, van a seguir siendo paralelas. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros quisiéramos hacer a veces transformaciones que no cambien al objeto como tal. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un modelo 3D y lo quisiéramos mover de un lugar al otro, nosotros no esperaríamos que se vuelva más alto o más corto o que de repente se doble. Entonces nosotros quisiéramos, son las de rigid body. Si queremos escalar, aceptaríamos que las distancias no las vamos a perder, las vamos a perder, pero no queremos que se doble el objeto. Y bueno, si queremos non-uniform scaling, sí, lo único que vamos a saber es como que, bueno, las dos líneas paralelas se mantendrán paralelas y ya. Fuera de esto, también hay otro tipo de transformaciones que no preservan absolutamente nada de esto, pero en general no se usan mucho sí en computación gráfica, excepto las de perspectiva, pero eso las veremos después. Por ejemplo, tenemos que si Tetris se traslada, tenemos las piecitas, van cayendo, eso es una traslación hacia abajo, y ellas rotan, aparecen rotadas o nosotros las podemos rotar en el juego. Ahora, nosotros normalmente vamos a querer aplicar más de una transformación. Nosotros no solo queremos trasladar, sino trasladar, rotar e incluso aplicar varias traslaciones y varias rotaciones. Entonces,
Por ejemplo, podemos en este caso es que si primero escalamos por 3 a X, por 2 a Y, pasamos de este verde a este verde claro, este rectángulo, y después lo rotamos por pi cuartos alrededor de Z, que está en nuestra dirección. Entonces aquí tenemos las matrices, hacemos los cambios, los cálculos, tenemos que seguir la aplicación. Pero, ¿qué pasa si cambiamos el orden? Si cambiamos el orden, como van a notar en la imagen, no tenemos lo mismo. Primero estamos que si rotando por pi cuartos y después cuando lo escalamos estamos teniendo algo más como un rombo, en vez de lo que esperamos que sea que si nuestro rectángulo rotado. Entonces, ¿qué podemos ver de aquí? Que podemos concatenar transformaciones. Es una nueva matriz que también es una transformación. Y el orden en general importa. No es lo mismo AB a BA, que son estos ejemplos de aquí abajo. Ahora, ¿qué pasa si queremos rotar alrededor de un punto, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer? Las rotaciones, en teoría, podríamos hacerlo alrededor del punto, pudiéramos sacar las matrices, pero esto es complicado y fastidioso. Así que hagamos algo inteligente. ¿Qué pasa si yo lo muevo hacia el cero, donde todas las rotaciones son que sí, bonitas? Entonces agarro mi punto y lo echo para atrás y lo vuelvo hacia el cero. Ahora lo roto y después lo devuelvo a la posición. Acabo de obtener el resultado esperado sin tener que sacar una rotación toda extraña alrededor de un punto que en teoría sí es posible. O sea, ustedes pudieran sacar toda esta matemática de un solo jalón. Pero una traslación así bonita, una rotación facilita y después una traslación es que sí, mucho más sencillo de ver que tratar de hacer toda la matemática combinada de una sola vez. Entonces podríamos verlo de esta forma. Esta sería nuestra transformación. Primero lo echamos hacia el centro, después lo rotamos y después lo echamos otra vez hacia el punto donde queremos hacer que sea el centro de la rotación. Otra vez volvemos a modelaje. Tenemos nuestras primitivas, por lo menos Autodesk. Creo que con las licencias, con el correo de la universidad aún sigue dándonos que si algunas cosas gratis de ellos, que si Maya, Trimax, que son que sí para estudiantes. Entonces pueden que si visitar este link para ver si aún podemos hacerlo. ¿Qué se hace en el modelaje? Normalmente tenemos algo que se llama el scene graph, el grafo de la escena. En ella, por lo menos, nosotros veríamos como un nodo a todo el objeto y él tendría unos hijos que serían los objetos de verdad, que serían que si el cuadrado, el rectángulo y el otro rectángulo. Si ustedes usaban algún game engine, probablemente han notado que hay un grafo de escenas y que esto es básicamente como se ven las meshes cargadas una vez dentro en el motor. O incluso como se ve que sí, todos los nodos dentro de los motores. Es una forma bastante buena de representar esto de que todo está hecho de primitivas más chiquitas, con transformaciones para hacer que sean como nosotros queramos. Ahora, esto nos crea una jerarquía de transformaciones. Cada uno puede tener una transformación en específica. Por lo menos podríamos rotar todo el objeto o podríamos rotar solo uno de los hijos del objeto. Y esto se aplica, por ejemplo, así. Si rotamos el cuadrado nada más, tendríamos esto. Si rotamos todo esto, rotaríamos literal todo el modelo. Ahora, una rotación alrededor de un vector arbitrario. Por lo menos tenemos el vector B y lo queremos rotar tita de grados alrededor del vector U, que el vector U va a ser nuestro vector de centro de rotación. ¿Cómo se hace esto? Nosotros sabemos, por ejemplo, que B tiene un componente en U. Este componente no va a cambiar, que es este verde de acá. Este componente es igual, no importa cuánto lo rotemos. ¿Cuál va a cambiar? Este azulito que vemos acá. Nosotros lo que queremos saber es cómo va a ser este vector azulito una vez que lo rotemos. Para eso necesitamos encontrar este plano que aquí se dibujó como un círculo, pero hay todo un plano en el espacio. Encontramos el componente B, lo dejamos como está y rotamos la proyección. Por lo menos esto es un vector unitario, como se veía que sí en Mate 3, y aquí está la fórmula. Ahora vamos a entender qué significa esto. B, que es el vector original, le quito la proyección de B en U, que sería esto. Entonces, esta parte es este vector azul. Tenemos este vector que es perpendicular, que en este caso iría de aquí a acá, más o menos.
porque es perpendicular a U y es perpendicular a B, entonces va a salir más o menos como por acá. Y esta es la proyección de B en U, que este debería quedar siempre estático. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este seno y coseno? Bueno, estamos básicamente aplicando la rotación que habíamos visto antes, usando el eje este, que salió del perpendicular a los dos, y usando que sea el anterior que teníamos. Entonces aquí vemos cómo hacemos, lo componemos B en componentes. B está hecho de dos componentes, una que es paralela a U y una que es perpendicular. Después sacamos el vector ortogonal usando el producto cruz como habíamos hecho. Y ahora tenemos una base en el espacio porque estos tres vectores son ortogonales entre ellos. Y aplicamos una rotación como lo que habíamos visto antes para calcularlo. Ahora, las coordenadas homogéneas. Las coordenadas homogéneas nos dejan hacer cosas bastante interesantes, por lo menos. Las transformaciones de vectores y puntos no siempre son iguales. Un ejemplo es que los vectores no los puedes trasladar, pero los puntos sí los puedes trasladar. En el caso de las rotaciones y escalamientos, esto no importa, pero nosotros quisiéramos una forma unificada de representarlo todo para no tener como que taguear, no tener que marcar en específico esto es un vector o esto es un punto. ¿Cómo podemos hacer esto? Por lo menos los vectores no son puntos, los vectores no tienen un origen, solamente son una dirección y una magnitud. Los vectores sí tienen un origen, esto es importante, es un origen y un vector sumado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos tener una cuarta dimensión donde el cuarto componente nos diga si es un punto o un vector, donde normalmente se usa 0 para vectores y 1 para puntos. Entonces, todas las transformaciones afines, que es las desde no uniforme hasta rigid body, hasta traslación y rotación, podemos representarlos usando el sistema homogéneo de coordenadas. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo las representamos? Bueno, básicamente, en esta forma, las traslaciones van aquí. Tenemos un 1 que nos va a aplicar esto, nos va a aplicar las transformaciones a los puntos, y tenemos 0 para para estas coordenadas, porque esto no se usa para nosotros en estas coordenadas homogéneas en computación gráfica. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Cuando hagamos multiplicación matricial vamos a tener esto por esto, entonces vamos a aplicar al final la traslación. Esto pasa lo mismo, pero en el caso de los vectores, como esto es un 0, todas estas coordenadas no importan. Entonces nosotros podríamos tener una misma transformación que tiene traslaciones y estar 100% seguro que cuando se la pasemos a uno de nuestros vectores, lo único que va a aplicar es las transformaciones de rotación, escalamiento uniforme y no uniforme, sin que nos vaya a mover de alguna forma que no hace mucho sentido un vector en el espacio. Entonces, todas las podemos representar como matrices. Este es el formato que las API gráficas utilizan, como OpenGL o Direct3D. Y en la siguiente vemos cómo usar esto de forma útil para nuestras proyecciones, que son las de perspectiva. Hacer la cámara 3D y transformar puntos 3D a nuestra visualización 2D en una pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la vista unificada. Ahora solo tenemos una transformación que nos permite hacer todo, nos permite aplicarlo a puntos y a vectores sin problema. La de rotación, metes rotación en estos tres y en los otros dos quedan iguales. Lo mismo con escalamiento. Y ahora los sistemas de coordenadas. Necesitamos tener dos conceptos. Necesitamos saber qué son las bases, que es que nos permiten representar cualquier vector. Por lo menos a nosotros nos interesan normalmente los 3D, así que necesitamos tres bases para representarlos. Y un cuadro, un frame, es una base y un punto de origen. Esto nos permite especificar puntos en este frame. Por lo menos que si aquí hay un ejemplo, el cuadro euclidiano o el frame euclidiano. Tenemos nuestros tres vectores normalitos, el origen es 0, 0, 0 y es un punto. Nuestros vectores base, X, Y y Z. Normalmente esto es 1 porque en el plano euclidiano es estándar que sea 1. Y nos da básicamente la matriz identidad. Entonces, no, perdón, estos son estos son lo que nos
daría el punto en el espacio que estamos representando. Entonces tenemos la matriz de identidad y nuestro vectorcito con los componentes que estamos especificando. Entonces, por lo menos esto es un punto en el cuadro euclidiano. Y ahora nosotros quisiéramos transformar estos puntos. Entonces, por lo menos pudiéramos aplicar una transformación, porque el cuadro es básicamente una transformación. Entonces, ahorita hay dos formas de ver cómo se ve esto. Pudiéramos ver que estamos tomando el punto C y lo estamos llevando al frame E, o que estamos transformando el frame como tal. Las dos son equivalentes y las dos tienen que ser el mismo resultado. Entonces, esta es que si la forma de verlo. Primero transformamos el punto y lo movemos, o estamos llevando literalmente todo el espacio a la nueva posición. Como verán, es el mismo resultado al final. Es solo de interpretación de qué estamos haciendo. Ahora, queremos por lo menos un ejemplo de un problema a resolver. Es nuestros modelos están representados en un sistema de coordenadas local y lo queremos llevar al sistema de coordenadas desde el punto de vista de la cámara. Entonces, por lo menos imaginemos, tenemos dos puntos, los cuales nosotros sabemos dónde están, que son iguales, son el mismo punto. Y ahora nosotros queremos ir, entonces esto es que si un punto en el frame A, que es las coordenadas transformadas al frame A, las coordenadas transformadas al frame B, nosotros sabemos que son los mismos puntos, porque representan lo mismo, solo que desde diferentes frames. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, una simple multiplicación, o sea, una inversa matricial. Transformamos A y lo llevamos a este lado. Entonces, si A es el plano euclidiano, el frame euclidiano, el sistema coordenado euclidiano, esto simplemente es que si la inversa de la identidad es la identidad, entonces no hay rollo. Entonces solo sería que si aplicar el frame B. Por ejemplo, tenemos que si la traslación. Entonces tenemos nuestros vectorcitos. Nuestros vectores, los vectores no son afectados por la traslación pura, no les pasa nada. La rotación y el escalamiento no hacen nada con la traslación. Aquí veríamos cómo se ven. Estos son nuestros componentes. Nosotros sabemos que la base M, o sea, nuestra matriz M tiene tres coordenadas en X, Y y Z. En este caso los podemos llamar V, W porque no son los X, Y y Z originales. Y nosotros quisiéramos por lo menos saber quién es U. Nosotros podemos pasar 1 en este vector y esto nos va a dar básicamente todo esto de aquí. Entonces esta, como vimos antes, esta es la base U, V y W. Y si nosotros pasamos vectores convenientes acá, como 1 aquí y todo 0, o 1 aquí y todo 0, que son las bases del euclidiano, o las bases del frame donde estamos, podemos obtener la transformación de la base y podemos llevar de un sistema de coordenadas a otro. Entonces, aquí más, aquí tenemos U. Como tenemos la base, podemos sacar X, porque nosotros originalmente era X, y podemos llevar todos los componentes en U hacia X, y podemos mapearlo. Entonces, con esto podemos alinear los orígenes, podemos crear matrices de rotación desde los vectores de la base, podemos ver como combinaciones lineales. Entonces se pueden hacer muchas cosas con estos cambios de sistemas de coordenadas. Entonces, esto es si W es una base ortonormal, simplemente podemos usar que si la transpuesta, que es muy cómoda. Traten de que sus bases sean ortonormales porque eso es genial. Significa que no hay que hacer inversas raras ni hacer muchos cálculos que pueden ser muy pesados, sino simplemente agarras tu matriz y la das vueltica y ya. Entonces, estos son algunos sistemas comunes en computación gráfica, unos sistemas de coordenadas. El sistema de objeto, que también se llama local, es donde está que si el objeto se llama el espacio de objetos, el espacio de modelos o el espacio de coordenadas. Normalmente está cerca del 0. A veces, en algunos, está bajo el objeto, en el centro, a veces está en el medio del objeto. Esa es la tendencia, depende del sistema, del paquete, de la herramienta que lo usen para modelar
y dependiendo del engine donde lo están cargando, por lo menos en Unity le gusta colocarlo aquí, pero también podrías pedir que lo mueva al centro o hacia abajo, hacia la parte de abajo del modelo, y es básicamente una preferencia. Tenemos el del mundo, que es donde están todos los objetos a la vez, todos tienen una posición, normalmente se llama el world space, o que está basado en las coordenadas del mundo. Y tenemos el view, que es donde la cámara está viendo al eje menos Z, y estos dos están normalmente arriba es Y y a la derecha es X. No, se usa menos Z por unas cosas de optimización y para saber cuando un objeto está detrás o al frente de la cámara, pero eso lo vamos a ver que sí después. Entonces, ¿cuáles son los cambios comunes que se hacen? Los modelos los queremos del sistema de coordenadas de modelos los queremos llevar al mundo, que eso es la matriz de mundo. Tenemos la matriz de vista, que tenemos algo en el espacio del mundo y lo queremos llevar a la vista. Y tenemos la model view, que básicamente comprime todo el camino hasta acá. Y es como un modelo en específico queremos llegar directo a la cámara. Esta la puedes calcular porque es básicamente la aplicación que sí de estas dos a la vez. Y se usa de vez en cuando, la que más se usa es que sí, esta del mundo para llevar a los objetos. Esta se usa para ciertas cositas en algunos shaders. ¿Qué otros sistemas hay? El Clip Coordinates, que es una vez que hacemos la proyección de nuestra cámara, termina en unas coordenadas bastante chéveres entre -1 y 1, si mal no recuerdo. Todo está entre -1 y 1 y nosotros se llama clip, es porque todo lo que está fuera de ese -1, 1, que van a quedar cosas ahí, lo botamos porque está fuera de lo que nos interesa. Tenemos el NDSync, que es parecido a esto, pero ahorita está referenciado a la pantalla, estamos proyectando hacia la pantalla y queremos que el centro de la pantalla sea 0, 0. Y finalmente tenemos que si el window o screen, o básicamente el de la pantalla, las coordenadas de pantalla, que ese sí está en píxeles, y normalmente Y es para arriba y X es para la derecha, pero el 0, 0 queda abajo a la izquierda, opuesto normalmente como veríamos una matriz donde el 0, 0 sería que sea aquí arriba. Que esto es lo que a veces confunde algunas partes de programación sobre imágenes, de que este es el 0, 0 en las imágenes y este es que si el píxel más alto en la coordenada X es 0. Entonces esto los vamos a ver aquí, pero estos se van que sí en otros lectures. Esto es muy fino, el libro es que sí para ver todas las transformaciones, es que sí un montón de ejemplos con figuras interactivas hechas en JavaScript, es bastante fino, si lo pueden ver háganlo. Y bueno, ahorita vamos a ver el seminario, vamos a una parte práctica de esto. Y ¿alguna pregunta ahí, Pedro? Antes de pasar a seminario. Sí, yo tengo primero tengo una pregunta de las transformaciones. O sea, las transformaciones se le aplican a cada punto, a cada vértice de un modelo. O sea, cuando yo le aplico una transformación a algo, por ejemplo, un modelo a todos los puntos. Sí, eso se hace en el Vertex Shader. El Vertex Shader normalmente va a tomar... Ya va, ¿está bien mi internet? Sí. Ok. El Vertex Shader lo que normalmente va a hacer es... Ya déjame ir para acá. Ajá. El Vertex Shader lo que normalmente va a recibir es la Model View. O sea, tus puntos cuando son alimentados al Graphics Pipeline, vienen normalmente en modelos. Tú no tienes tus puntos todos movidos. Tú lo que haces es una instancia del objeto ahí y después cuando vas a graficar le dices, ok, ¿quiénes son estos puntos? Ok, son los de este elefante. Mándale todos los puntos del elefante desde que están en el espacio de modelo hasta la cámara. Entonces en la cámara, tú lo que normalmente tienes es esta Model View que transforma cada uno de esos puntos de tu modelo a la posición final donde lo está viendo la cámara. Okay, Y le pasa cada uno de ellos. Después hay interpolaciones y magia
que veremos después. Pero sí, básicamente a cada punto, a cada vértice del modelo se le aplica una transformación que lo lleva a donde debería estar según la cámara. Ok, ok. Y la otra era más que todo que la rotación alrededor de un vector, no sé, no la entendí para nada. Ok, déjame ir allá. Ajá. Ahí está. Ok. Tú sabes que nosotros tenemos, o sea, que tenemos nuestros dos vectores, ¿verdad? Tenemos B, que es el que queremos rotar, y U, que es el centro de la rotación. Ujú. Tú sabes que B debería tener un componente que esté paralelo a U, ¿verdad? Sí, una proyección. Ajá. Ese no va a cambiar durante la transformación porque es paralelo a ella, a la rotación. El que cambia es Entonces el va a otro, quedar, ¿no? ajá, lo que cambia es el azulito. El azulito es perpendicular a U. Ah, juro, eso viene de esta resta. Esto que está acá te da este vector azul que es perpendicular a U. Ujú. Ahora, nosotros queremos hacer un eje de coordenadas 3D, porque nosotros estamos haciendo coordenadas 3D, entonces nos falta alguien para poder hacerlo. Pero es muy conveniente que el producto cruz nos da alguien que es perpendicular a los dos. Entonces, Ujú. ¡bam! Estamos haciendo básicamente, ya déjame buscarlo. Estamos haciendo esto. Ok. Lo que estamos haciendo acá es transformando el espacio. Estamos haciendo transformaciones convenientes donde estamos diciendo, ok, el pana verde no me importa porque él lo pego después, él queda igualito. Y ahora tengo un espacio de 3 dimensiones donde quiero ir desde este eje hasta el otro, rotarlo, no sé, tita grados. Entonces lo que pasamos ahorita a tener es básicamente la versión 2D del problema. Llama a este X y llama a este Y. Ujú. Y los roto la cantidad que quiero. Ajá, Y luego defino el vector final con esos dos. sí. Ok, más sencillo. Sí, sí, o sea, Sí, sí. una vez que lo ves es eso. El verde no me importa porque él es igual, pégalo al final. Y ahora básicamente con el vector azul y el vector rosado, tengo un plano 2D donde sé que voy a rotar en ese plano. Entonces yo lo que digo es que el azul va a ser mi vector X, el rosado va a ser mi vector y yo quiero moverme tantos grados. Y lo que haces es, eh, como dirías en el plano normal, en el plano 2D. Ok, 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 ok. Este, ya, no tengo ¿cómo se llama? No tengo más preguntas. Ya Ok, empecé a grabar. volvemos al seminario de lo que vimos en el lecture. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Una forma de aplicar transformaciones jerárquicas usando para un scene graph que se llama TRS, Translation, Rotation and Scaling, sorry. Vamos a ver un poquito de ese más verde, estoy que en Spanglish, y OpenGL, por ejemplo, con lo de Bonobo y otras librerías, y un poquito de debugging con Visual Studio ahí. Y bueno, la tarea número 1, porque la tarea pasada es la tarea 0. Entonces, nosotros sabemos que estas son las transformaciones comunes. Tenemos que decir la traslación, esta es por lo menos la rotación alrededor del eje X, y tenemos que decir la escalamiento no uniforme, o bueno, uniforme, porque también puede representarlo si los tres son iguales. Entonces ahora nosotros queremos hacer transformaciones con una jerarquía, por ejemplo, para el rigid body, tenemos nuestro bracito y nosotros quisiéramos distintos tipos de rotaciones, quisiéramos mover todo, mover el codo o mover el brazo, sin que nos cambie el tamaño, sin que nos cambie la escala y sin tener que hacer matemáticas extrañas que es posible. Ahora, ¿por qué TRS? ¿Por qué aplicar traslación, rotación, escala en ese orden? Primero, porque la rotación y la escala, pensando que estás en el cero de tu espacio, es bonito, porque no tienes que hacer nada, lo tienes de una. Y después, porque mover ese punto que ya acabas de rotar, o esos puntos,
Es mucho más cómodo. ¿Podrían hacerse otro TRS? Sí, podrías hacerlo. Podrías cualquier... O sea, las transformaciones las puedes replicar con cualquier multiplicación de matrices. Hay infinitas combinaciones de esto. Lo que es de TRS es que es bastante cómodo en hacerlas, es más fácil pensarlas. Pero tú sí podrías buscar, si quieres, la matemática para rotar alrededor de puntos lejanos. Es como lo que vimos en el lecture. Tú podrías sacar la matemática de rotar en puntos distintos al origen, pero termina siendo de alguna forma la aplicación de agarra el punto, llévalo al origen, rótalo y devuélvelo al punto. Entonces, así es que sí, mucho más bonito. Entonces, ¿cómo se hace esto? Normalmente cada nodo en un grafo de escena va a tener su matriz TRS, va a tener una traslación, que es donde está en el universo, en el mundo, va a tener una rotación y una escala. Esto se va a aplicar normalmente en modo de cascada, o sea, del nodo más alto va cayendo a los de abajo, que es lo que vemos aquí a la derecha. Tenemos el TRS de todo el modelo, tenemos el TRS de este, pero él está pegado al torso, y tenemos el TRS del codo, que está pegado al brazo, que está pegado al torso. Entonces cada uno se va multiplicando. Entonces, por lo menos, ¿qué pasaría si rotamos solo el morado? Bueno, solo se rota él. Si rotamos el brazo completo sin rotar el torso, por ejemplo. Son transformaciones entonces que nos dejan hacer esto de forma bonita y estamos usando la rotación en Z normal, no estamos haciendo cálculos extraños para sacar qué es lo que deberíamos rotar para solo rotar el brazo. Entonces, ¿qué tenemos por ejemplo aquí? Esto va a ser el ejemplo que se va a ver en la tarea número 1. Tenemos un planeta, el Sol, y lo rotamos en Z para hacer que sí, el spin, para hacerlo girar sobre su eje. Entonces ahora, ¿qué es distinto del spin y la órbita? El spin es sobre tu propio eje. Orbitar es alrededor de un planeta. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros tenemos un planeta, queremos que haga spin, que gire sobre sí mismo. Y además queremos que orbite otro planeta. Entonces, ¿cómo se podría hacer esto? Bueno, entonces podremos crear un nodo falso en el medio. Él está pegado a la posición del Sol, o sea, básicamente va a ser la misma que el del Sol, pero vamos a estar rotando en Y, que en este caso es el vector para arriba. Y va a estar dando vueltas así por todo esto. Y él va a tener la distancia. Entonces, vamos a estar básicamente rotando esta distancia por alrededor de él, haciendo lo que es la órbita. ¿Podría hacerse al revés? Podría hacerse al revés. Es más peludo y no ganas nada. Entonces, ¿qué pasaría ahora? Ajá, quiero hacer que además el Sol tenga spin, que gire sobre sí mismo. Si lo hago de esta forma, lo que voy a terminar es que el planeta va a girar junto al Sol a la vez. Pero ¿qué pasaría si no, que están coupled, que están unidos? Pero ¿qué pasaría si no quiero que ocurra eso? Bueno, entonces podría, como suponiendo que el Sol está en el centro del universo, podríamos poner que en el 00 del mundo, podríamos separarlos en dos nodos distintos, no conectados, rotar nuestro solcito normal, rotar el planeta para fingir la órbita y después lo trasladamos para que esté a la dirección, a la distancia correcta del planeta, desde el Sol, por ejemplo. Esto puede ser muy complejo, como vemos en los scene graphs, podemos tener cámaras, podemos tener luces, podemos tener geometrías que están en grupos, hasta muy profundo llegar que sí a un objeto geométrico como tal. Entonces, esto es bastante útil para hacer que sí operaciones con los objetos en los espacios. Podemos crear nodos falsos que sirven para agrupar. Podemos hacer muchas de estas cosas. Es para organizar mentalmente qué operaciones matemáticas estamos aplicando y facilitarnos la vida en la matemática, porque normalmente hacer operaciones pensando que estás en el frame local es mucho más sencillo que llevando lo que sea al universo central y después tratando de llegar al local. Entonces es como más fácil pensarlo así. Ahora, C++, OpenGL como framework. Unos ejemplos aquí para el user interface, para la interfaz con el usuario, se usa en este caso GLFW o GLFW, que se encarga básicamente de manejar el contexto
del sistema operativo, es decir, maneja la ventana, maneja el contexto OpenGL. Recordemos que OpenGL es una máquina de estado, él ayuda a manejar que si estos cambios de estado, ayuda a atrapar el mouse, ayuda a atrapar cuando se dan teclas, ayuda para que si con un log a la ventana y tiene una user interface, graphic user interface mínima. Y tenemos IMG, que es como tal el que se encarga de la parte gráfica como tal. Entonces, él básicamente se encarga de abrir OpenGL de forma bonita, sin que tengas que hacer mucho código feo, porque en verdad conectar OpenGL puede ser que si largo, él tiene todo eso hecho. Y IMG lo que hace es tener una representación, una interfaz con el usuario amigable que no depende, esto no depende de OpenGL ni de nada, tú podrías usar esto con muchos otros frameworks, que es una de las cosas que entiendo que es fino. O sea, yo nunca lo he usado con otra cosa que no sea OpenGL, pero en teoría tú podrías usar esto con Vulkan si quieres, con Direct si quieres, no le interesa, él solo se encarga de dibujar rectangulitos y te los dice, ok, ponlo en la pantalla y después me dice si el mouse le dio clic a eso. Que ahí es cuando tú conectarías él y los eventos de clic se los pasas a él y le dices, ok, dio clic. Por ejemplo, para el framework que estamos usando, usamos Async para cargar, que si modelos y geometría, Async de un montón de formatos 3D. Y para que si cargar imágenes o textura tenemos Load PNG, que eso carga solamente PNG. Async es como más general. Y para el álgebra, porque esto es especial, por ejemplo, que si... Ya un segundo. Ah, mira, alguien escribió. Sí, pero bueno, me puedes hablar pues, pero sí. IMG es una de las que Alejiti mencionó. O sea, una de las cosas por las que se usa mucho para herramientas es porque no importa el framework en que lo hiciste. Entonces, imagínate un motor gráfico donde por lo menos tienes que si un render en Vulkan, un render en DirectX, un render en, qué sé yo, OpenGL, uno en OpenGL más nuevo, y tienes uno en WebGL. Entonces, eso es que si un rollo, y si tuvieras que hacerlo dentro de cada uno es como complicado, y Yangi lo que te dice es, chamo, a mí no me importa. Yo lo que tengo es que si yo te dibujo las cosas en unos cuadraditos, tú me dices qué es lo que tú quieres y yo después te lo paso para que lo grafiques. Yo no sé cómo lo graficas, a mí no me interesa. Yo te paso un rectángulo y tú se lo pones a la pantalla. Y después a mí me pasas que si los eventos de clic y todas esas cosas y yo resuelvo. Y bueno, eso es básicamente que si IMG. Ok. Eso lo hace burda de fino porque no depende del framework gráfico que estés usando y te ayuda en eso de que si ponerlo escalado, ponerlo bonito, que si la font, te ayude que si con cositas así para que no tengas que preocuparte de eso desde computación gráfica, sino todo eso ya está hecho. Otra cosa que fina es que es inmediato, que si mal no recuerdo, el IAM es Immediate Graphical UI. Ese creo que es el significado del nombre. ¿Esto qué significa? Normalmente la user interface son reactivas, por lo que entiendo. Es decir, hay un árbol gigantesco donde tú le das clic a algo y entonces esa cosa va y dispara los eventos para arriba, tipo como un scene graph. Pero para computación gráfica, especialmente que si para videojuegos, tener todo ese árbol bestialmente grande es que si burro consume mucho. O sea, los browsers son relativamente lentos, por decir algo. Entonces el modo inmediato es, bueno, yo te tengo un rectángulo, tú me dices dónde está eso y después yo hago magia, que normalmente son unos árboles espaciales, y yo te digo a quién le dio clic. Pero entonces separa eso y ya no tienes ya no tienes una jerarquía gigantesca de cositas. ¿Qué pierdes? Los browsers normalmente son más bonitos para especificar cosas de UI. ¿Qué ganas? Eres rápido. Entonces, para seguir, en el álgebra tenemos GLM, que no me acuerdo cuál era, creo que este es de OpenGL y Math. Entonces, es como GL Math. Se parece a GLSL, que es
el lenguaje de shaders de OpenGL, que es literalmente OpenGL Graphic Shading Language. OpenGL Shading Language. No son muy creativos con los nombres. La mayor parte de las cosas de OpenGL son que si GL inserte nombre. Entonces, ¿por qué se usa esto? Porque hay muchas operaciones ya hechas. En GLM están implementadas de una forma bastante eficiente, con trucos matemáticos aplicados, con cosas a bajo nivel para hacer las operaciones más rápidas. Entonces te salva de tener que implementar eso. Puede ser divertido implementarlo, pero hay cosas que son complicadas y cuando lo que quieres hacer es que si un framework o quieres que si programar cosas, no es que si buena idea estar que si eso. Hay gente que literalmente su trabajo es hacer librerías de álgebra vectorial, donde todo lo que hace es hacer que esta cosa corra rápido. ¿Qué otra cosa es interesante de ellos? Ellos pueden usar los registros grandes, los registros que normalmente se llaman SIM, que es Single Instruction Multiple Data, o una instrucción múltiple data. Normalmente los registros de la computadora son 32 bits, dependiendo, podrían ser 64 en las máquinas de 64 bits. Y lo que ocurre es que estos son de 128, 256, vuélvete loco. Hay unos creo que de 500 en las máquinas más nuevas. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer esto? Bueno, podrías meter, en el de 128 podrías meter dos números de 64, de 64 bits, es decir, podrías meter dos double, o podrías meter 4 floats. ¿Y qué cosas son convenientemente de 4 floats? Los vectores en coordenadas homogéneas. Qué conveniente. Entonces, eso te deja hacer mucha matemática muy rápido porque ya no tienes que procesar los 4 componentes, que si suma X, suma Y, suma Z, suma W, sino es suma todo el registro de un solo jalón. Entonces va más rápido. Pero lo malo es que no existe un API unificado de eso. Cambia según los procesadores de Intel. Hay unas familias donde se llaman de una forma y otras familias donde están en otras. Hay unas cosas donde hay unos disponibles, otros no disponibles. Creo que en el presente la mayoría tiene el de 128 como mínimo. Bueno, Creo organización que el que de está en computador está Ajá. atacando. Que ¿Qué Orga cosa? está atacando. Orga. Sí, bueno, esto es Orga básicamente. En Orga no los ves, pero sí existen estos registros especiales y por eso es que los videojuegos corren rápido. Ok. Uno de los factores que corren rápido es porque pueden hacer estos trucos matemáticos. Pero sí, entonces pueden hacer esto y eso está implementado es en hardware. Entonces no tienes que pensarlo tú, es literal, llama a instrucción, carga las cosas al vector al registro grande, que normalmente se llaman vectores, haz operaciones, agarra eso y dime en qué registros meto los componentes de esto. ¿Qué cosas pueden ocurrir de esto? Dependiendo de cómo tú hagas las aplicaciones, si tú quieres acceder, por ejemplo, o sea, si tú tienes un montón de operaciones vectoriales una detrás de la otra, es bastante rápido, pero si en el medio de tu montón de operaciones, qué sé yo, agarras X, nada más, y le dices X, mételo en esta variable llamada X, eso puede hacer que el programa corra lento porque entonces ya no está haciendo las operaciones a todos, sino el procesador va y dice, ok, tengo que agarrar registro grande, sácale la X y guárdalo en registro normal. Esto toma una cierta cantidad de tiempo que para las velocidades de computación gráfica y de videojuegos normalmente es muy lento. Entonces, uno de los trucos de optimización es trata de hacer la mayor cantidad de operaciones vectoriales juntas y después es cuando puedes hacer como que agarra la X y métela allá y cosas así. Ok, entonces, bueno, y esto de acá es que para las tareas de esta materia, tú no necesitas que sí entender cómo funcionan todas estas cosas, tú solo aceptas que existen, son geniales y las usas. Ya va. Ajá. Entonces, por lo menos con el ejemplo, hay que sí, una structure que es una esfera, que te crea una esfera, y una clase nodo donde tiene pointers a los hijos, tiene la función render, que es, por ejemplo, dibujaría la esfera. Entonces, el load texture 2D carga las texturas 2D. Tienes para hacer el setup a los shaders, que es cargar, compilar y hacerle link, porque recordemos que en OpenGL tú compilas el
el vertex shader y el pixel shader de forma separadas y después es cuando los fusionas. Y también hay que si una función de while que lo que va haciendo es que si puedes hacer muchas cosas en ellas, por ejemplo aquí ponen un ejemplo de rotar el sol, que si en el eje Y rotarlo 0.1 radianes creo que era. Y bueno, después tienes que meter esto en el stack y procesar todos los nodos. ¿Por qué es esto? Porque cuando ustedes vayan a graficar cada uno de estos nodos, recordemos que tiene una transformada. El TRS normalmente se representa con un stack. Es más o menos como un DFS. Si mal no recuerdo, es como un DFS que se implementa. Entonces vas stackeando tus matrices, tocas el hijo más profundo, ya tienes todas sus matrices, lo dibujas, subes a su hermano, se te acabaron los hermanos, subes al padre y así va graficando su broma. Entonces lo metes en el stack, metes las transformaciones para recordar dónde te quedaste. Esto lo puedes hacer si quieren con una función, pero normalmente es más cómodo en el stack porque solo tienes que meter la transformada en general. Entonces esto es un ejemplo de un nodo de la esfera y de la matriz. Entonces crean el nodo sol, cargan la textura que quieran cargar, por ejemplo la textura del sol. Le dicen a la geometría de pongan una esfera, esto lo crearon antes, porque las esferas son esferas parametrizadas. Les dicen usen este shader, le ponen el shader que quieren compilar o que ya compilaron y después vemos esto, pero asumamos que eso está aquí y es cool, porque aún no hay shaders como tal. Y después que sí, ok, así se va a llamar esta textura en el shader, diffuse texture. Esto es magia que van a ver después, pero carga textura, esta textura que cargamos y es una textura 2D. Entonces, para añadir que si nodos para conectarlos, entonces vuélvele un hijo y mete el hijo aquí. Entonces, para mover los nodos, bueno, entonces que si el now time es el tiempo del engine, el tiempo del engine no es a juro el de verdad. A veces hay cositas que se hacen, entonces usen que si el now time, porque creo que, o sea, esto no lo vi cuando yo lo vi, pero creo que están haciendo cositas para manejo del tiempo de una forma más normalizada y que no sea simplemente el reloj de la computadora. Entonces aquí por lo menos ponen cómo es esto distinto a valores constantes. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué pasa si lo aplicas cada frame? Bueno, básicamente estás moviendo el sol en su posición X, lo estás haciendo rebotar con el now time. Entonces, suponiendo que X fuera hacia acá, lo que está haciendo es que si agarrando el sol y lo pone así entre -1 y 1 con el tiempo. Puedes trasladarlo a un punto en específico. Estas dos son más o menos equivalentes. Puedes escalarlo y puedes rotarlo, que si por lo menos en el eje Y. Entonces, ¿cómo interactuar con el framework? WASD para mover como la cámara un FPS. Y con el mouse le das que si control izquierdo y le das así clic a las cosas. Y bueno, hay que si un log y puedes darle que si a los botones. Si le das doble clic, minimizar los botones y cositas así. Ahora, debuggen con Visual Studio, con el grande, no con Code. Tenemos los breakpoints. Ajá. Oh, no, me respondiste la duda. Te iba a preguntar si se podía con Code. En teoría entiendo que con Code se puede, pero nunca lo he logrado hacer que se conecte bien. En teoría sí se puede. Pero tengo que ver tutoriales cómo usas Code para hacerse más bien. Porque muchas de las cosas que usa Code para hacer debugging es literalmente, ok, llama a Visual Studio y dile esto. Entonces es como, creo que aún no está bien hecha la conexión a Visual Studio, entonces hay cosas como que falla random. Entonces, ¿qué tiene Visual Studio? Que Visual Studio es un debugger muy poderoso. O sea, Visual Studio es súper pesado, pero sí. es
es por algo, pues. Entonces tienes cosas como, por ejemplo, los breakpoints. Normalmente, o sea, GDB, un ejemplo, pues tendrías que aplicarlo, que si, o sea, tú puedes abrir GDB los programas y puedes decirle breakpoint en línea tal, breakpoint en la función tal, puedes hacer más o menos todo lo mismo, solo que tienes que hacerlo todo de terminal y es como que más fastidiosito. Visual Studio te lo hace más visual. Entonces, ¿qué es un breakpoint? Vas a la parte más izquierda, antes justo de la barra de bajar, y pones que sea una pausa. Entonces, cuando él golpee eso en modo debug, ¡ping!, él te va a avisar y se va a parar ahí. Puedes hacerlo que sí con F9, puedes pausar la ejecución dándole break en tu teclado, que es pause o break. O le puedes dar que sí, aquí arriba normalmente hay que sí un botón de pausa. Y puedes poner que sí, hacer que sí condiciones para hacer break, puedes contar cuántas veces pasó por encima, puedes hacerle filtros especiales de que si tal booleano es tal y eso, entonces puedes más o menos como codear un pelito en C++ ahí, puedes hacer que sí, que solo se pause cuando tú quieras. Entonces, cuando estás en breakpoint, cuando lo paraste, tienes que sí los data types, que es que si tú te paras en una variable, tú normalmente puedes leer qué es y puedes hasta editarla. No recomiendo editarlas en ciertos casos porque puedes romper cosas de forma extraña dependiendo de que estés editando, pero lo puedes hacer si tú quieres. Entonces, puedes ver que si clases completas, puedes ver que si pointers, puedes entrar y ver que si muchas cosas dentro de ellas. Entonces le pueden dar que si watch a una variable para ver cómo está cambiando. Pueden incluso hacer que si break sobre una variable, o sea, cuando una variable cambie, frénate y dime y muéstrame dónde hubo el cambio. Entonces tenemos que si printf, que es que si el papá de todos los debuggers, es literalmente vamos a imprimir todo lo que esté pasando. Entonces, ¿qué cosas bonitas tiene? Es como puedes hacer el output con formato, como por ejemplo aquí, que se imprime esta variable flotante y ponla así. Puedes monitorear mientras el programa ejecuta. Lo malo es que, bueno, vas a llenar tu código de prints por todos lados que después probablemente vas a tener que apagar. Para eso normalmente en los engine hay que sí un logger que tú puedes quitar o prender por niveles y cosas así. Pero para Bonobo lastimosamente no lo hay, entonces solo es que sí print y el log normal, el log de IMG a consola. Entonces, bueno, la primera tarea es que si tener los planetas, o sea, tener un sistema solar creíble, no tiene que ser un sistema solar completo, pero que por lo menos la Tierra gira alrededor del Sol, la Tierra gire sobre su eje, el Sol gire sobre su eje, y bueno, pueden volverse locos, pueden hacer que sí, planetas, luna. Yo por lo menos cuando hice esta, yo tenía la Tierra, el Sol y la Luna, y mi Luna rotaba sobre su eje también y rotaba alrededor de la Tierra. Entonces era que sí, sí, bonito. Por lo menos que si en el framework deberían venir los recursos, si no están que si en la página, y hay que si modelos, texturas, cómo hacer shaders viene después, así que usen los shaders estándar. Esto es solo para que entiendan los frames de coordenadas y cómo usarlos para construir escenas, y que si hay detalles en el PDF. Entonces es que si el código lo pueden obtener en GitHub, lean el README, busquen este archivo y bueno, pónganse a añadir planetas, a animar los planetas, tienen que implementar el renderizado de los planetas, tienen que usar el stack. Y bueno, esto es que si no nos interesa porque esto es que si de allá, entonces esto es que si un ejemplo de lo que deberían ver, este es el Sol, y bueno, rótenlo, háganle planetas, aquí pueden obtener que si texturas de planetas si quieren, el engine, o sea, el Bonobo solo carga PNG, así que cualquier cosa lo vuelven un PNG. Y bueno, inician alguna pregunta y bueno, ya terminamos que sí con el seminario por hoy.